Bien, dijimos, la fe de Abraham resultó en justicia, no por obras, ¿cierto? Es lo que estoy repasando, lo que vimos la semana antes pasada. El argumento de Abraham, podemos decirlo, llamarlo así, como el primer santo, sus obras no figuraban como salvación, ¿cierto? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y por eso entendemos que es el padre de la fe. Aún también los judíos le dijeron al Señor Jesucristo y se jactaban de ser hijos de su padre Abraham. Y como bien leímos, ¿cierto?, en estos versículos del capítulo número 4, tanto nosotros, los incircuncisos, como también los circuncisos, provienen de este padre de la fe. Abraham, podemos decir, su padre y el primer santo. Dijimos también que no hay argumento para decir que la salvación proviene de las obras, ni aún en Abraham, aún cumpliendo las obras del Antiguo Testamento en la ley. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que vimos un pasaje en donde decía que ¿qué les fue contado por justicia a Abraham? Estamos recordando nada más, a propósito del pasaje de Romanos que leímos recién. ¿Qué les fue contado por justicia? ¿La circuncisión o qué otra cosa? Ahí les di la pista. ¿Qué dice el pasaje cuando habla de Abraham? Que con su encuentro con Dios. No entendí. No escuché. Era incircunciso. Pero después de tener ese encuentro con Dios, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Se circuncidó. Ahora, si hablamos de salvación, ¿cuándo Abraham fue salvo? Podemos decir que conoció al Señor. ¿Cuándo se circuncidó? ¿Cuándo? Cuando él le creyó a la voz de Dios. Y eso le fue contado por justicia. Eso es lo que le fue contado por justicia. Por lo tanto, la salvación siempre ha tenido que ver y siempre tendrá que ver con la fe. Con la fe. Y eso, en resumidas cuentas, es lo que estuvimos viendo la semana pasada, antepasada, perdón. Pero lo interesante es que ahora aparece otro personaje. ¿Quién es? David. Si podemos hablar, les dije recién, si podemos hablar de Abraham, podemos hablar del primer santo de la Escritura. El primero que creyó, que fue salvo por fe, entendiendo que las dispensaciones son distintas, ¿cierto? Ahora vemos a otro hombre, David, que aparece en el versículo 6 y es mencionado. Miren, capítulo 6, volvamos a Romanos. Marquen su Biblia ahí porque siempre vamos a estar revisando la carta de Romanos. Vamos a ver versículo por versículo. Versículo 6. Y el 5, por cuestión de contexto. Dice, más al que no obra, sino cree. En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham creyó, ¿sí? Y su fe, el padre de la fe, y su fe le fue contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, ¿qué cosa? Justicia sin obras. ¿Se habrá salvado David? Cri. ¿Se habrá salvado David? Sí, claro que sí. Y aquí nos muestra un tremendo contraste, pero que ve la magnitud de la soberanía y de la misericordia y del amor de Dios en cuanto a la salvación. El primer hombre, el primer santo, Abraham, si le podemos llamar así. El primer gran santo que creyó la palabra de Dios, siendo un gentil, el padre de los gentiles, pero desde su raíz nace Israel, los circuncisos, pero también nacen, ¿quiénes? Los incircuncisos. Ojo con eso. Siempre el plan de Dios tiene que ver con Israel. Siempre. El nuevo pacto tiene que ver con Israel. Con Israel. El plan de Dios es con Israel.
La iglesia es un injerto. Es un injerto. Y estamos en un lugar privilegiado. La palabra dice que de dos pueblos hizo uno solo. Pero después, al final de los tiempos, las profecías que se tienen que cumplir, si ustedes revisan Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto tiene que ver y está dirigido a la nación de Israel. ¿Ya? Para que no digamos que todo viene de nosotros. No, somos un injerto nada más. Así que tenemos que a veces, la iglesia tiene que bajarse un poco del trono y entender que el pueblo de Dios y la promesa del nuevo pacto tiene que ver con Israel. Ahora bien, hablando de David, si ustedes piensan en David, como bien decía Carlos, no busquemos una respuesta rebuscada. Si ustedes hablan de David, ¿de qué se acuerdan primero? De su adulterio. ¿De su pecado? Otros dirían el gran rey. Sí, el gran rey. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero es más recordado por el primer gran pecador. A eso voy con el contraste, con el tema de la salvación. Abraham, el primer santo, David habla este contraste y habla de las obras de Abraham, pero dice que no fue justificado por sus obras, sino que su fe le fue contada por justicia. Ahora, pensando en David, tiene más sentido el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Piensen en David, justicia sin obras. Si ustedes van a Salmo, que no lo vamos a leer por muy extenso por razón de tiempo, si ustedes van y leen, anótenlo si quieren, Salmo capítulo 32 habla del arrepentimiento de David. De David. Este hombre que a pesar de su gran pecado y a pesar de que hoy tal vez lo llamaremos, por decirlo así nada más, el primer pecador, no es así, doctrinalmente no es así, sino que vamos a hacer alusión para hacer el contraste con Abraham. Las obras no lo excluyeron de la salvación. ¿Qué hizo él? Hablando del pecado. Adulteró, mintió y asesinó. ¿Algo menor? No, no es algo menor. El precio de la justicia, es lo que dice el versículo 6. David habla de lo que leemos aquí en el Salmo 32, ustedes lo pueden buscar después en sus casas. El contexto del Salmo 32. David escribió este salmo después de ser amonestado, después de ser regañado por su pecado con Betsabé, mujer de Urías. Adulteró con Betsabé y también confabuló ¿para qué? Para dar muerte a su esposo, a Urías, y amigo de él también. Es lo que dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Si quieren lo buscan, si yo lo menciono. 2 Samuel, capítulo 12 y el versículo 9, que dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora bien, hablando de lo que hemos visto este último tiempo acerca del discipulado, del evangelismo, si confrontamos a David con la ley escrita en su corazón, ¿sería hallado culpable o inocente de lo que se le está imputando acá? Culpable, culpable. Llegó a ser una persona culpable y hay que entender que no hubo remedio en el Antiguo Testamento para este pecado. ¿Qué es lo que merecía David, según la ley en el Antiguo Testamento? La muerte. La muerte merecía David. Vamos entendiendo, estamos hablando de la salvación, ¿cierto? Merecía la muerte por su pecado, porque lo hizo consciente, él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que era pecado. Y la ley decía que él debía de morir. Ahora bien, según el versículo 6, la pregunta es, ¿cómo pudo él haber alcanzado la justicia delante de Dios? Si él mató, si él mintió, si él adulteró. ¿Cómo puede él haber alcanzado la justicia delante de Dios? Y ahí dice el versículo 6, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Qué tuvo que hacer David para ser salvo? Para tener el perdón de Dios.
Lo dice el versículo 6. David dice que la bienaventuranza. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es una buena noticia. ¿Que habla de qué? Prosperidad, felicidad. Por lo tanto, el versículo 6 dice, bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, hablando de David, no tuvo que hacer por el verbo de ejecutar alguna obra para obtener la justicia de parte de Dios. No hubo una obra en la ley para que David la hiciera y así fuera justo. No la hubo. Miren lo que dice 2 Samuel capítulo 12 y el versículo 13. 2 Samuel capítulo 12 y el versículo 13. ¿Alguien quiere leer? 2 Samuel capítulo 12 y el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová remitió tu pecado, no morirás. Bien. ¿Se dan cuenta? Entonces dijo David a Natán. ¿Qué dice? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. Y termina diciendo, no morirás. O sea, has sido perdonado. La salvación que David experimentó, la justicia que él recibió, ¿tuvo un precio? ¿Tuvo que hacer algo? ¿Tuvo que pagar algo? No. Fue absolutamente gratis. ¿Le suena parecido eso? ¿Le suena algo que tenemos hoy? Versículo 7, volvemos a Romanos. Por eso digo que la escritura es maravillosa. Capítulo 4, versículo 7. Y en este capítulo 4 que habla de la circuncisión, incircuncisión, circuncisión, incircuncisión, a veces como que pareciera ser un tanto enredado, pero no es así. Es clarísimo. Versículos 7 y 8. Hablamos del precio de la justicia de David. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Nada. El proceso de la justicia. Versículo 7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cubiertos. Dan cuenta que énfasis para que usted subraye su... Bueno, el celular no lo puede subrayar, ¿o sí? ¿Sí? Ahí están los defensores del celular, dijo, sí. Use el papel, use el papel. No estoy poniendo una regla, no, una sugerencia. Bien, dice, versículo 7, dije, ¿cierto? Sí. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Primero vemos en el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Lo primero que vemos, ¿qué es? De parte de Dios, el perdón. El perdón. ¿Dios perdonó a David? Sí, pero no le quitó el pecado. La mancha está, lo hizo. Y ahí viene la palabra que viene más adelante, que tiene mucho sentido, que dice, tiene que ver con la provisión de parte de Dios. ¿Dios perdona? Sí, absolutamente todo. ¿Sí? La provisión, versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cubiertos. La provisión. Y eso tiene que ver con la palabra cubiertos. La palabra cubierto, con respecto al pecado, es una palabra y un concepto del Antiguo Testamento. No digo que sea así. No digo que sea así, pero usted lo puede ver en su estudio personal. Hay cosas que en la Biblia no son claras. Y cuando no son claras, mejor mi deducción me la guardo para mí o conversarla con algún hermano que sea maduro. Cuando
cuando habla de cubierto, me recuerda un pasaje en el Antiguo Testamento con Noé. ¿Sí? Cuando sus hijos pecaron. ¿Y qué hicieron sus hijos cuando encontraron a su padre desnudo, cuando estaba ebrio? Lo cubrieron. Interesante. No digo que, pero interesante. Véanlo. Lo cubrieron. Y tiene que ver con el concepto este del pecado. Porque su padre estaba desnudo, ebrio, en pecado. ¿Qué hicieron sus hijos? Bien. El primero que hizo, vio su desnudez. Ahí no voy a entrar en detalle. Está un tanto ahí. Hay varias deducciones con respecto a eso. Pero sus hijos que hicieron lo correcto, estaban de espaldas, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Lo cubrieron. Concepto que aparece con respecto al pecado. En el Antiguo Testamento había una provisión para el pecado. Un sistema de sacrificio, ¿cierto? En todo el Antiguo Testamento. Pero este sistema de sacrificio, ¿les quitaba el pecado? No. ¿Qué hacía? Solo lo cubría. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Jesucristo. Hasta que Cristo viniera a pagar por el pecado y así quitarlo. Maravilloso. Maravilloso. Hebreos capítulo 10. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. Ahora nosotros, obviamente nosotros no hacemos sacrificios, ¿cierto? Más que algunos solamente el sacrificio de levantarse en la mañana. Pero el sacrificio así como tal, como obra, no. Hebreos capítulo 10, versículos 3 y 4. ¿Están ahí? Dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Era una sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Estos sacrificios del Antiguo Testamento eran un ejemplo, un cuadro del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ahí mismo en el capítulo 10 de Hebreos, pero ahora el versículo 11. Hebreos, capítulo 10 y el versículo 11. ¿Estamos ahí? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Y cómo termina? Que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, ahora el versículo 12 al 14. Pero Cristo, cuando en la Biblia aparece pero, hay un contraste, ojo con eso. Hay que poner atención. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué sigue? ¿Y de ahí en adelante? ¿Quién puede leer esa parte al final? ¿Cómo? Y lo importante es cómo termina. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hace? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre a los santificados. En el Antiguo Testamento también había una provisión de un lugar de espera. Yo sé que aquí hay también un tema. Ahora, todos los temas en la Escritura son controversiales. Algunos dicen que Cristo no bajó al seno de Abraham, otros dicen que no, que eso dice que fue en la tierra. Bueno, yo les voy a compartir lo que yo creo, de acuerdo a la Escritura. En el Antiguo Testamento había también una provisión que se llamaba un lugar de espera para los santos del Antiguo Testamento que depositaron su fe en Dios. Y este lugar de espera se llamó el seno de Abraham. Porque los pecados de los santos del Antiguo Testamento solo están cubiertos, ¿hasta cuándo? Hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué pasó cuando Cristo resucita? Cuéntame, hubo un terremoto, se oscureció el cielo, hubo tinieblas. ¿Y qué más pasó? Muchos resucitaron con él. Muchos resucitaron. ¿Y quién eran esos que resucitaron? Los santos del Antiguo Testamento. Eso es algo increíble. Y muchos no tan solo vieron a Cristo resucitado después, sino obviamente en ese mismo lugar, sino que también vieron a muchos
muertos del Antiguo Testamento que también resucitaron. Imagínense lo increíble. Dice Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, el versículo 22 al 25. Lucas capítulo 16, del 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. A mí siempre me ha llamado la atención este pasaje porque dice que a Lázaro fue llevado por los ángeles. ¿Y qué dice el rico? Solo murió. Solo murió y lo sepultaron. Nada más. Y en el Hades, el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo me perdí. 25, perdón. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes, ¿cuándo? En tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso, decisiones. Las decisiones, ¿cuándo se pueden tomar? En vida. Cuando ya se termina la vida, no hay opción para tomar decisiones. ¿Ya? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el versículo 8 al 10. Y aquí está el pasaje en discusión. Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Versículo 7 voy a leer. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿cierto? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. ¿Ya? Hablando del seno de Abraham, el lugar donde descansaban los santos del Antiguo Testamento, esperando el sacrificio perfecto de Cristo, que también, con el cual también ellos resucitaron. Hablamos de la provisión para las. Ahora hablemos de justificación. Versículo 8 de Romanos. Versículo 8 de Romanos. Capítulo 4, versículo 8. El proceso de la justicia. Ahora la justificación, versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que no inculpa de pecado. Además del perdón de pecados y la provisión de cubrirlos, David habla de la justificación, o sea, la justicia sin obras. ¿Sí? La justicia sin obras. David estaba culpable de qué? Era hallado culpable de qué? De adulterio, de mentir y de homicidio. O sea, era culpable. Y merecía, ¿qué cosa? La muerte. Sin remedio, era lo que merecía. ¿Por qué? Dije anteriormente, porque lo hizo él bajo conciencia, sabiendo. Y no hubo una provisión en la ley para el pecado, para David. Pero Dios, y ahí es cuando entra este gran pero Dios, por su gracia, no inculpó a David del pecado. No lo inculpó.
Voy a leerlo solamente yo porque ya lo leímos. En 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Bien, esta justicia de parte de Dios, sin obras de parte de David, porque David no tuvo que hacer absolutamente nada para que Dios lo perdonara, hacer en el sentido de alguna obra, es un tipo, es un cuadro de nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Es por la gracia de Dios que hemos sido salvos. ¿O usted tuvo que hacer algo? Recuerda que usted se consideraba, nos consideramos buenos delante de Dios. Pero cuando somos confrontados a la ley, cuando somos confrontados por la Escritura, realmente quedamos reducidos a nada y entendemos que somos pecadores y que lo único que merece el hombre, que lo único que merecemos cada uno de nosotros es la muerte por nuestra culpa de nuestro pecado. Pero Dios, con su gracia infinita, esta gracia tan grande que ha sido derramada, fue derramada también a este hombre David, también ha sido derramada hoy para cada uno de nosotros. Y esta gracia es la bendición de Dios, cuando merecemos absolutamente lo contrario. No merecemos la salvación. Lo que merecemos es condenación, es la muerte. Y en esta salvación Dios no solamente nos quita la culpabilidad, sino que Él olvida nuestro pecado. Voluntariamente. Él lo olvida. Miren lo que dice Isaías 43. Isaías capítulo 43 y el versículo 25. Si alguien lo tiene, por favor, y me ayude con la lectura, para yo leer Jeremías. Isaías, dije, capítulo 43 y el versículo 25. Sí, por favor. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bien. Yo, dice ahí, ¿cierto? Igón, mayúscula. Yo soy el que borro las rebeliones por amor de mí mismo. Porque a Él le place. Sin obligación. Y no me acordaré de tus pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 34, a propósito de, si usted quiere entender un poco de profecía y de los eventos futuros, le sugiero que lea Jeremías capítulo 31 al capítulo 34. Ahora, Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hablando de lo que les dije cuando comencé, hablando del nuevo pacto. No me acordaré. Ya no serán cubiertos los pecados, sino que serán perdonados, serán borrados. Y Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Ese sonido me gusta. Las hojas. Bien. Hebreos capítulo 8 y el versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso hay un concepto, un discipulado que se enseña y que debemos aplicarlo cada vez que nos sintamos mal. No soy digno de... Soy tan pecador. Una cosa es culpabilidad y otra cosa es convicción de pecado. ¿Quién genera la convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Y quién genera la culpabilidad? Satanás. Nos hace sentir culpables aún ya teniendo el perdón de parte de Dios. Obviamente no merecemos el perdón de Dios, pero lo tenemos. Lo que da el Espíritu Santo es la convicción de pecado. ¿Para qué? Para arrepentirse. Oye, lo que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, usted puede poner su nombre en el versículo 8. En Romanos
Capítulo 4, versículo 8. Vaya allá. Puede poner su nombre para que recuerde. Capítulo 4, versículo 8 de Romanos, que dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado Augusto, que a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado Carlos, que el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado Víctor, a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado Ronald, a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado Jill, que el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados todos, porque el Señor ya no nos inculpa de pecado. Y si entendemos nuestra condición, la condición del hombre, después de todos estos capítulos de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y entendemos la condición del hombre y entendemos cuál era nuestra condición también, esto debería ser algo que nos llene de alegría, de gozo, porque el Señor ya no nos inculpa de pecado. Dice, bienaventurado él, varón. Bienaventurado la mujer a quien Dios no inculpa de pecado, porque hemos sido salvos por su gracia, por su sola misericordia, no mereciendo absolutamente nada. Dios nos entregó absolutamente todo. Amén. Y esa es la gracia de Dios. Y el único que podía hacerlo era Dios. El único que ideó este plan tan maravilloso desde el Antiguo Testamento, estos animalitos que eran sacrificados para cubrir el pecado del pueblo de Dios, era una señal, era una muestra, era una sombra de lo perfecto, de Cristo. El sacrificio perfecto en la cruz. Una vez el sacrificio por todos. Y cesó el sacrificio. Y Dios ya no cubre los pecados, sino que los borra y no se acuerda más de ellos. Amén. Amén. Tenemos que entender también que nuestra justificación se llevó a cabo a través de una doble imputación. Imputados, para los que ven la televisión a veces, bueno, yo me acuerdo de eso, todos los delincuentes, los señores que cuando, sí, con tantas veces miramos, oh, los delincuentes, ¿no? Imputados con ese chaleco amarillo, hasta con la tremenda leche y con cadenas. ¿Acaso no era nuestra condición antes de conocer al Señor? ¿Acaso no éramos imputados delante de Dios con cadenas y con un tremendo chaleco amarillo? Porque no teníamos la salvación. Éramos imputados. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Estamos bien en el tiempo por si acaso, estoy cronometrando. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Hay una imputación para que no seamos inculpados de pecado, para que un imputado no se le declare o no se haga efectivo el pago por ese pecado, por esa falta. ¿Qué se debe de hacer según la justicia? Ahora bien, según la justicia de Dios, alguien tiene que pagar, ¿cierto? Tiene que haber un pagador, porque es la justicia y es la justicia de Dios. Y aquí hay una doble imputación. Primero, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo no conoció pecado, porque por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. O sea, Dios le imputó nuestro pecado ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos declarados justos delante de Dios. A mí me asombra esto. Lo encuentro maravilloso. Y pucha que estamos lejos de ser agradecidos con el Señor. Pucha que estamos lejos. Y qué triste es entender cuando vemos a nuestra familia que están tan lejos de Dios. Entender su condición. Hoy delante de Dios también. ¿Y cuántos que necesitan de este evangelio? ¿Cuántos que caminan por ahí con ese chaleco amarillo y en cadenas, no sabiendo que van caminando a la perdición? Pero si no entendemos nosotros lo maravilloso del plan de Dios y lo que ha hecho por nosotros, mucho menos entenderemos la condición de que los que necesitan también de esa salvación. Porque esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es reunirnos
paulatinamente, ordenadamente, cada día domingo, sentarnos acá, escuchar la palabra, cantar alabanza al Señor. No, eso no es la función de la iglesia. Es importante, claro que sí. No nos va a salvar. Por eso yo no les digo, oye, faltaste el día domingo. Tiene una anotación en el libro que tengo ahí en la oficina. No, yo sugiero, yo enseño la palabra de Dios, pero quienes toman las decisiones bajo la enseñanza es la iglesia. Quien está acá por delante no debe de ser alguien que estrictamente manda lo que debe de hacer. Cada uno de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y somos enseñados a través de la palabra de Dios. Pero por eso tenemos que entender lo maravilloso del plan de Dios. Este plan que se ejecuta desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, y que se cumple en Cristo. Y que nosotros adquirimos los derechos como injertados. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, lo voy a leer yo para avanzar. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién fue hecho maldición por nosotros? Cristo, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Isaías capítulo 53, versículo 6, lo leo yo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En él? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Qué llevó sobre sus hombros? Nuestro pecado, tu pecado y mi pecado. Para que fuésemos hechos justicia delante de Dios. Dios le imputó el pecado al Hijo. Ahí dije, hay una doble imputación, ¿cierto? Pero también Dios nos imputó la justicia del Hijo a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Lo que recién leía. Para que nosotros, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 24, la segunda parte, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sanados de qué enfermedad? Del pecado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo para ser sanado? ¿Tuvieron que hacer un ritual? No. ¿Alguna obra? Solo mirar. Solo por fe. Segunda Corintios 5:21 dice, que también lo leí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Y vamos a llegar hasta acá. Ahora bien, ¿acaso no es maravilloso que la fe de Abraham resulta en justicia? Pero no por obras humanas. No hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay obra, sino que hay una sola obra que se hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto, el cordero perfecto, sin pecado, que se inmoló para que tú, para que yo, no fuésemos inculpados de pecado, sino que fuésemos hechos justicia delante de Él, no por obras, no por hacer cosas, sino porque creímos, porque tenemos fe. Amén. El argumento de Abraham, del primer santo, las obras no figuraban en su salvación. Él creyó, así como tú también creíste. David, el primer pecador, como así lo llamamos solo por mencionarlo y hacer el contraste con Abraham, lo menciono para que no haya una confusión con eso. Las obras no lo excluyeron. Ese es el contraste que quiero que con usted se quede. Abraham, sus obras no le contaron como justicia para ser salvo. Fue un hombre que usó Dios, el padre de una nación, donde Dios comienza todo un plan maravilloso y una promesa. Sí, pero aún así sus obras no le contaron como justicia, sino que fue su fe. Y lo maravilloso es que David, el primer pecador, las obras no lo excluyeron de la salvación. O sea, la justificación es por gracia, un don no merecido, un regalo por medio de la fe, nada más. Las obras, sean buenas o sean malas,
No tienen nada que ver con la salvación. No incluyen a nadie y no excluyen a nadie. Tampoco lo excluyen. Simplemente no figuran. La próxima semana no creo porque el tema va a ser distinto, pero de esta semana a la próxima vamos a terminar de los versículos 9 al 12 y vamos a hablar el resultado de la fe. Vamos a entender que todas las ordenanzas, cosas religiosas, y es una cosa en la cual cae la iglesia hoy en día, religiosidad. ¿Cuánta religiosidad? Les doy un ejemplo, me pasó. Falté el domingo. Antes de entrar me fui a la cocina y me di 10 latigazos, porque falté el domingo. Hermano, cada uno sabe lo que es correcto. Nadie, ¿recuerdan Romanos? ¿Quién eres tú que juzga a otro? ¿Recuerdan? No somos salvos por una religiosidad. No debemos imponer reglas, sino que cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, que nos conduce a tomar buenas decisiones. Somos nosotros los responsables. Si usted algún día dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo que compartir con mi familia, bienvenido sea, vaya. Vaya y aproveche a hablarle del Señor. Y aproveche de hablar del Señor. Eso no lo va a hacer más ni menos. Con libre conciencia. Pero usted sabe. Si lo hace con un buen fin, ahora que no se vuelve una costumbre, ¿cierto? Porque es necesario congregarse para mantenernos unidos. Pero a lo que me refiero yo, que las obras como iglesia no nos van a salvar, no nos van a hacer mejor o peor. Nosotros no estamos para juzgar eso, sino que estamos para enseñar y conducir lo que sea la palabra del Señor, que lo guía a tomar buenas decisiones. Obviamente como iglesia también nuestras obras van a tener un peso, pero ¿cuáles obras? Que tienen que ver con lo espiritual. Y esas obras serán pasadas por fuego, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor. Y el Señor nos diga, hijo, ven, esto te entregué, ¿qué me estás entregando tú a cambio? Nuestras obras como creyentes. Yo creo que la mejor obra que podemos hacer como cristianos es compartir esa dinamita de que hablamos en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Cuál es esa dinamita? El Evangelio. ¿Se acuerdan? Que el Evangelio es poder de Dios. Esa palabra dinamita. El Evangelio tiene el poder para transformar a las personas. No un presidente. Recuerde eso. No un hombre, sino que tiene el poder para transformar la vida de las personas. Ese poder es el Evangelio y solamente es a través de Jesucristo. Amén.